Un vídeo que me habéis pedido muchísimo y es serrando madera de pino, mucho más blanda y más fácil de conseguir. Como veis, he elegido troncos de entre 35 y 40 centímetros de diámetro, lo que va a facilitar muchísimo que nos entre en la espada de 20 pulgadas y vamos a aprovechar muchísimo. Además, hoy vamos a probar un accesorio diferente con el puente y un sistema para echar agua. Y también lo de sujetar la cuerda, que todavía no lo había probado, directamente lo ataba a un tornillo, y también estos pequeños taquitos que no estaba usando y son súper importantes para que vaya mucho más estable. Madre mía, cuánto aprendizaje llevo con este aserradero. Como veis aquí, pues estuve poniendo... Bueno, muy buenas, ¿qué tal? Que se me olvidaba. Estuve poniendo aquí el aparato que venía, como os dije en otros vídeos, para una espada más grande, pero bueno, al final, como no me acababan de mandar la espada que era, pues le puse, lo acoplé para la espada de 20 pulgadas. Y además le estoy usando la espada Camon, que como veis en el otro vídeo en el que probaba aquí la Camon de 62, me gustó mucho esta espada porque lleva rodamiento en la punta. Entonces es bastante más rápida. Os lo decía, que cuando la giras así para afilarla, la espada que no lleva rodamiento, o sea, te cuesta moverla así, sobre todo si está la cadena recién tensa. Y esta, fijaros al final cómo gira. Entonces, claro, eso a la hora del rendimiento, digamos, a lo largo de un corte de 30 y pico centímetros de ancho por 3 o 3,50 de largo, se nota en algunos minutos incluso. Y bueno, pues el macarrón, que venía un poco más corto, no sé si para echarle el agua aquí, pues se lo alargué y le puse una pequeña alambre para orientarlo y ponerlo justo a la cadena. La verdad que esto es todo invento propio, porque todavía realmente no miré el manual ni nada, pero prefería hacerlo así porque a lo mejor también surgen nuevas ideas al no saber cómo se hace. A lo mejor lo haces de una manera diferente y es incluso mejor. Así que esto es todo a ojímetro y made in casa. Y bueno, pues eso, he hecho el agua directamente al corte y de esta forma refrigera y también pues es como que lubrica y también impide que el serrín salte tanto. No genera la niebla de serrín que generaba sin el agua, porque al final esto hace que sea más como una pasta y no lo respiras tanto, porque el primer día prácticamente tendría que haber usado mascarilla. Y bueno, pues luego aquí eso, lleva el depósito del agua. Una curiosidad muy guay que me encantó es el sistema de grifo que lleva, que fijaros, por aquí arriba tiene una ranura y a medida que echas el macarrón más hacia el agujero, va abriendo el paso del agua. Fijaros ahí en el chorro,
y si lo llevo más hacia la ranura llega a aprisionarlo totalmente, de forma que es como si cerráramos el grifo. Entonces aquí en este ajuste de aquí vamos a nosotros regular el caudal de agua que queremos para que, bueno, pues tenga un chorro continuo, que refrigere, que no salte neblina y eso, pero a la vez pues no gastemos todo el agua en un corte, porque si no tienes que estar todo el día rellenándola. Entonces ser un poco eficiente también con los recursos. Así que un nuevo líquido más, gasolina con aceite, aceite para la cadena y agua para esas cosas que hablábamos antes. Luego, bueno, pues estamos aquí con la Sindaiwa, que se está portando increíblemente bien. La verdad que da gusto sacar tablas así. Y bueno, pues el único inconveniente de este invento que hice es que, claro, como lleva rodamiento en la punta, no podemos agujerear la punta para atornillarla aquí. Entonces le hice una pequeña pletina al agujero típico que lleva la espada un poco antes del rodamiento para sujetarla. Entonces el problema es que aquí pues perdemos 10 centímetros de espada y tenemos que tener los troncos controlados. ¿Qué pasa? Que, pues bueno, en este vídeo la novedad era un poco el corte de precisión, gracias a este sistema que te sujeta la punta e impide que, pues con el propio peso de la espada, al final los cortes suban o bajen, sean menos preciso. Y también pues a ver un poco qué tal se cortaba el pino, ya que otros días lo estaba haciendo con castaño, porque bueno, pues era el trabajo que estaba realizando y realmente es la madera que me gusta. Pero ¿cuál es el problema? Pues que está lleno de nudos, el grosor es súper irregular, es decir, la punta igual tiene 20 y a 3 metros igual tiene 60. Entonces, claro, al final, si quieres dejar una viga cuadrada perfecta como tenemos aquí, para luego hacer tablas perfectas, con las caras planas y paralelas, pues tienes que dejar el tronco a el mínimo grosor que tiene. Entonces, si en la punta tiene 20, aunque atrás tenga 60, vas a tener que dejarlo a 20, o sea, desperdicias muchísima madera. Sin embargo, el pino, como veis ahí, los troncos, puede que tenga 35 en un lado y 40 en el otro, o sea, son apenas 5 centímetros de diferencia. Y eso lo que supone es muy poco desperdicio de madera, por lo que con una tonelada de madera vas a sacar muchas más tablas. Y luego, bueno, pues la comodidad de no tener que estar, por ejemplo, cambiando de espada, teniendo el otro día, pues tenía que poner la espada de 90 o hacerle las caras planas primero con la espada larga para que luego ya me entrara con la espada de 20 pulgadas. Y eso en definitiva es un poco rollo. Y lo más importante también, la dureza del pino. Al final un pino de este grosor pues tardará unos 15-20 años en crecer. Corregirme los que entendáis más de troncos. Pero un castaño de ese grosor, que al final es lo que os digo, para realmente sacar este ancho de viga en un castaño, tiene que tener, no sé si 150 o 200 años, porque ya os digo, para que en la punta tenga este grosor, abajo va a ser súper ancho. Entonces, ¿qué ocurre con los castaños tan antiguos? Que la madera es durísima, porque sobre todo, estoy ahora leyendo un libro que ya os hablaré más de en los directos, que se llama... ¿Cómo se llama? La vida encantada de los árboles. La vida secreta de los árboles, creo que era. Ya os lo enseño hoy en directo. Bueno, hoy no, que es que estoy grabando el jueves, pero este vídeo es para el domingo. Entonces hoy en el directo lo enseñaré y si queréis verlo, pues echarle un vistazo al directo del jueves pasado. Por lo visto la madera, cuanto más rápido crece, ya independientemente de la especie, puede ser en una misma especie, cuanto más rápido crece, más aire queda entre sus células, entre sus fibras y entre todo. Y eso hace que, bueno, que sea menos densa obviamente, pero también pues que se pudra antes, porque hay más hueco para el oxígeno, para el aire y con él la humedad, entran más los hongos, etc. Entonces un árbol que crece rápido, pues por lo general va a ser más fácil de serrar. Hay excepciones como el eucalipto, pero bueno, en cualquier caso, y resumiendo, que el pino se corta mucho más fácil, por lo que, aunque no vaya a ser una madera tan noble y no nos vaya a aguantar a la intemperie 50 años, como ocurre con el castaño, si vamos a hacer cosas más para interior o si le vamos a dar un buen tratamiento, pues puede alargarse una vida útil pues prácticamente más que nosotros, así que puede ser fácilmente interesante. Y la principal ventaja que tiene el pino respecto al castaño, que era lo que me decíais en los comentarios de los otros vídeos, es que no todo el mundo puede acceder a castaño. De hecho queda muy poco castaño, incluso yo que vivo en Asturias, que es uno de los sitios donde más hay, es difícil porque hay pocos y de esa edad es como prácticamente
un delito cortar esos árboles, porque estás realmente generando un daño, yo creo que es irreversible y que se van a acabar esos árboles. Cuando ya se corte el último ya no va a haber más, porque no vamos a poder esperar 150 años nosotros ya para sacar nuestra madera de ellos. Y sin embargo el pino crece rápido y lo vamos a poder encontrar en muchos lugares, en toda España prácticamente, y en todos otros países. No sé cómo andáis de pino por ahí, pero que es mucho más fácil adquirirlo, más barato y eso, sobre todo, que es mucho más fácil de serrar. Algunos consejos que os puedo dar es utilizar el casco de desbroce, porque con la pantalla también nos protege el serrín a la respiración. Utilizar, por supuesto, otras gafas por dentro de la pantalla, a poder ser que te sellen lo mejor posible para que no entre el serrín por detrás. Y debajo de los cascos insonorizantes normales, meter otros cascos por dentro, porque son muchas horas serrando y al final te revienta el oído si no. Y luego, para el tema de la precisión, que es algo pues que me propuse intentar mejorar, hacer las tablas ya para estos últimos vídeos, o este puede ser el último vídeo ya con este aserradero, intentar pues daros unos consejos de máxima precisión, y estoy intentando ser lo más perfeccionista posible en la medida de lo posible. Pues es, siempre que hagamos un corte, fijarnos que las reglas estas en los dos lados estén a la misma medida, porque muchas veces, por querer aprovechar más del lado ancho, lo ponemos a una medida y del lado estrecho a otra, y sí es verdad que aprovechamos más, pero hacemos una tabla más como en un triángulo, aunque la punta no sea picuda, vaya. Pero al final la tabla va a ser las caras no paralelas, y esto, bueno, para cosas rústicas se pueden aprovechar poniendo una así y la otra al contrario, de forma que las caras al final asientan. Así que os dejo, digamos, que elijáis vosotros mismos, pero si lo hacéis siempre en la misma medida en los dos sitios, vais a obtener una viga cuadrada perfecta en todas las caras y van a ser las tablas mucho más perfectas. Luego, importante también el tema de siempre levantar, por ejemplo, para hacer tablas, aseguraros de ir, por ejemplo, levantando 1 pulgada o 1,5 pulgadas, el grosor que queráis, pero fijaros bien con detalle en los dos sitios que hayáis levantado lo mismo, porque si no esa tabla ya no os queda bien y seguramente la siguiente tampoco. Y luego el raíl, o sea, lo que es la alineación de los 4 tramos que forman el raíl por donde se desliza la motosierra, es muy importante que esté bien alineado, que al final le ponéis una regla de aluminio por encima que sea cuadrada perfecta, o si queréis os ponéis en el borde y lo miráis a ojímetro toda la línea y vais aflojando estos tornillos, vais alineándolo hasta que quede recto perfecto, porque si el raíl no está perfecto, el corte tampoco lo va a estar, el corte va a ir por donde mande el raíl, así que esto tiene que estar perfecto. Y por supuesto, como ya habíamos aprendido en otros vídeos, utilizar la espada más corta que os sirva para el trabajo que estáis haciendo. La cadena, el 3/8 bajo perfil corre mucho más que el 3/8 grande, de hecho para poneros a hacer tablas con 3/8 es inviable, pero pues tener mucho cuidado porque la cadena se rompe. Yo ya llevo rotas igual 3 o 4 cadenas en todo el trabajo que llevo hecho, y tampoco pasa nada porque las empatas, no es que pierdas el dinero, pero sobre todo con la cadena sin punta, al final, como digamos que la cadena en vez de apoyarse en el piñón al girar, se apoya directamente sobre los eslabones se van gastando y al final llega a tener tan poca pared, luego os enseño un plano de detalle, que realmente es mucho más fácil que se rompa con espada sin rodamiento que con rodamiento. Y bueno, pues vamos a hacer esta viga que ya tengo hecha a cámara rápida para que lo veáis. Yo en realidad lo hago a cámara real, pero os lo acelero. Y luego también os enseño un poco el resultado de las tablas que ya tengo hechas, cómo secarlas y curarlas. Y también os voy a enseñar cómo hacer, o sea, qué tal sería este mismo trabajo en pino y todo, con la espada sin rodamiento y sin el sistema de agua, para comentar un poco las diferencias. Bueno, ahí van ya los dos primeros cortes. Se me estaba acabando el agua al final y se nota bastante. Empieza a generar mucho más polvillo y el rendimiento sí que es verdad que es bastante inferior. Y bueno, por aquí tenemos ya las dos primeras tablinas.
Fijaros qué ancho tienen estas tablas, que de castaño, ya os digo, por mi experiencia hay que tener unos troncos enormes para sacar estas pedazos de tablas. Imaginaros en los hórreos estos antiguos que ves tablas así, qué troncos tendrían que ser. Y bueno, fijaros que ese ring más buenísimo, que lo acabo de afilar. Y para ser en este sentido el corte, creo que es brutal. Así que vamos a hacer los otros que quedan ahí. También hay que decir que realmente no es fácil hacer este tipo de trabajo. Es una de las tareas más exigentes que he realizado en mi vida. Tiene que estar todo muy perfecto, saber afilar muy bien la cadena y pues ser perfeccionista, porque al final si no dejas las cosas bien, luego cuando te pones a utilizar las tablas, las caras no asientan bien, unas son más gruesas que otras y es difícil, pero cuando fluye... Y es que es increíble el pino lo que se aprovecha. Al ser tan perfecto, fijaros, de un solo árbol, 8 tablas de 35 centímetros de ancho y 3 de largo. O sea, la superficie que tenemos aquí es brutal. Y respecto a la experiencia que he ido adquiriendo durante todas estas horas de uso, es que si os fijáis en el piñón, pues como sobresalen esos piquitos, al final eso es lo que se apoya en la parte inferior de la cadena y hace que pues no roce contra la espada. La cadena no toca en esa zona la espada, entonces no se desgasta, aunque luego en el resto de la espada sí, porque cuando estás apoyado contra el tronco sí que roza, pero la zona de la punta al final con la tensión de la cadena es lo que más toca. Y sin embargo, en la espada que no lleva piñón, aunque la zona justo de la punta lleva un metal con una aleación más dura para que aguante, sí que la cadena ahí hace bastante rozamiento, ya que como os digo es lo que mantiene la cadena tensada. Entonces fijaros, en una cadena que prácticamente no la usé en la espada sin punta, como veis la zona del eslabón no está apenas gastada, casi tiene el mismo grosor por arriba que por abajo. Pero fijaros esta, que está también bastante nueva y fijaros ya el desgaste que tiene, o sea, el eslabón por la parte inferior ya está muy cerca del remache. Y con esto al final lo que ocurre es que se acaba rompiendo súper fácil. Fijaros esta que ya está más gastada, que es que prácticamente no queda ni 1 milímetro de material ahí y al final pues se rompe. Ya te digo que da igual que las remaches, que se te vuelve a romper incluso por 2 sitios a la vez. Así que vamos a ver las tablinas que ya llevo hechas. Las de la derecha que veis que están más oscuras las hice en un solo día de trabajo junto con los pontones del medio. Y estas que veis más blanquinas son las que hicimos hoy para este vídeo, que al final entre grabar y tal solo hice esas. Y bueno, pues para los que me preguntáis cómo secarlas y curarlas, pues aquí en Asturias lo que se hizo toda la vida es ponerlas así. Las vas poniendo una de un lado, otra del otro, arriba se apoyan y es lo que ya selecciona el grosor y de esta forma están muy ventiladas, al estar en esa posición no se curva y pues pueden estar incluso a la lluvia, aunque yo ahí les puse una pequeña chapa para que no se mojen las testas y de todas formas aunque se mojen como están así en vertical resbala, así que mira qué guay. Así que espero que os haya gustado, muchísimas gracias por todo y nos vemos en los próximos. 1, 2... Es que iba a clavar estas cuñas porque no me llevaba la motosierra abajo y hice un pequeño mazo de castaño. Oh, se
cómo abre. Es que es tan ancho que no me llegaba la espada de 18 pulgadas.